del sería convección forzada sobre el techo del camión refrigerado. Entonces, los supuestos para resolver el problema. Entonces tenemos que, del mismo ejercicio nos dijeron que es turbulento sobre toda la placa. Y aquí esto implica que el Reynolds crítico tiene que ser mucho mayor que 500.000. Y también implica que esta X crítica, podemos decir que X crítica sobre la longitud total de la placa es menor que 0.1. Listo, vamos a decir, no se puede descartar la radiación. Es estado estable, el estado estable siempre nos ayuda mucho. El fluido del techo es aire. El fluido sobre el techo. Aire. Y voy a poner aquí para que no se nos olvide. Todas las propiedades de la capa límite se calculan a la temperatura de película. Todas las termofísicas de la capa límite se calculan a TF. Y recuerden que TF es la temperatura de la superficie externa más la temperatura del ambiente sobre 2. Y vamos a decir la última aquí, que la temperatura de los alrededores es igual a la temperatura del infinito. Esa no nos la dieron, pero como nos dieron condiciones de que la emisividad es igual a la absortividad, recuerden que ambas son adimensionales, igual a 0.5, entonces no podemos descartar la radiación. Listo, ahora sí podemos arrancar con el análisis del problema. Puedo poner de una vez por aquí, los voy a poner aquí a un lado, los datos conocidos. Hacemos otro color para datos conocidos. Y nos dan la irradiación solar GS, que es 750 vatios sobre metro cuadrado. Ya por aquí había anotado emisividad y absortividad. Nos dieron la longitud del techo, que es de 10 metros. El ancho del techo, que es de 3.5 metros. Nos dieron, los espesores de las placas. Voy a dibujar por aquí el techo. Un poco exagerado el techo, los espesores, pero creo que se entiende, para que se entienda bien y se vea bien. Entonces, recuerden que nos dijeron que la temperatura superficial interna la íbamos a mantener a menos 10 grados Celsius. Nos dieron los espesores. Espesor del aluminio. El espesor de el uretano, perdón. Espesor ure. Y nos dieron, pues la capa de aluminio es 2 veces. Espesor del aluminio. La temperatura superficial externa, de hecho, es lo que nos preguntan. Nos dicen también que el camión se va a mover, pues podemos decir, en esta dirección con una velocidad de 105 kilómetros por hora. Seguramente tomaron como referencia un bus del Circular Conatra. Nos dicen que la temperatura del ambiente, esta no la dieron, que es de 32 grados Celsius. Y voy a poner por aquí el sol, de todas formas, como una fuente de radiación que está radiando toda la superficie, en realidad es toda la superficie, con una intensidad solar de 750 vatios por cada metro cuadrado. Noten que aquí no nos dijeron cuál es el coeficiente de convección, no nos dijeron absolutamente nada
Respecto a eso, a ver, nos dijeron que la conductividad del aluminio, cada aluminio es de 180 vatios por cada metro Kelvin. Recuerden que estas son intercambiables con metros Celsius. Nos dijeron que la conductividad del aislamiento es de 0.026 Kure, 0.026. Aquí voy a poner de una vez los espesores. Este mide 50 milímetros. Este mide 5 milímetros. Es igual a este. Ya tenemos conductividades. Listo. Entonces ahora vamos a tratar de ver, noten, vamos a analizar qué está pasando. Entonces recuerden que el ambiente está a 32, va a haber radiación entrando a esta superficie, pero finalmente en esta dirección hacia adentro tiene que fluir un calor. Vamos a llamar ese Q por conducción. Ese Q por conducción, pues tiene que entrar y podemos pensar que va a entrar a través de un circuito térmico en el que va a atravesar la primera resistencia del aluminio, luego la resistencia de la espuma de uretano, luego otra vez la resistencia del aluminio. Aquí voy a encontrar como referencia la temperatura superficial interna, esa la tengo. Entonces pongamos resistencia del aluminio y resistencia del el uretano, y de una vez escribámoslas por aquí cómo se calcularían. Sabemos que son resistencias de placas planas a la conducción. Entonces, la resistencia del uretano será proporcional a la conductividad, perdón, proporcional al espesor del uretano. Entre más grueso el uretano, pues más resistente a la conducción será. Y será inversamente proporcional a la conductividad del uretano por el área. Pongamos de una vez, aquí sabemos que esa área va a ser W por L, y W es 3.5 y L es 10, o sea, va a ser 35 metros cuadrados, entonces por el área. La resistencia del aluminio, proporcional al espesor del aluminio e inversamente proporcional a la conductividad del aluminio por el área superficial. Listo, ¿qué más va a pasar? Entonces, sabemos que proporcional a la absortividad, pues este tiene que absorber de lo disponible que está radiando el sol sobre la superficie. O sea que podemos decir que este que va hacia abajo, a esta superficie, podemos decir que también va de alguna forma a entrar. De hecho, este de conducción va a salir de esta superficie, mientras que el del sol va a entrar a la superficie. Vamos a llamar ese que viene del sol como Q alfa. Y voy a poner por aquí Q alfa. Ese Q alfa va a ser proporcional a alfa veces el área veces GS. Entonces, lo que está disponible por irradiación solar, pero dado que el material tiene una absortividad, entonces será proporcional a esa absortividad por el área. Noten que todo esto va a estar dado en vatios. Listo. Sabemos que opuesto a la absorción va a tener que ser la emisión. Es decir, si el material pues va a absorber, pero en la dirección opuesta, va a tener que emitir. Entonces vamos a llamar a ese Q epsilon. Q epsilon, y sabemos que ese Q epsilon pues va a ser porque esta superficie va a estar a TSO y va a emitirle a lo que es al ambiente. Entonces, esa va a ser por radiación. A ver qué están viendo ustedes. Voy a yo cambiar ya de hojita porque esta ya se me llenó. Tratemos de... Bueno, a ver. Entonces, vuelvo y de todas formas dibujo la superficie. Tampoco tenemos, la idea es que se entienda bien. Entonces, ojo, ¿qué teníamos? Teníamos que iba a haber un calor
entrando a esa superficie que es proporcional, es Q alfa. Opuesto, en la dirección opuesta, vamos a tener Q epsilon y vamos a poner aquí. Entonces ese Q epsilon va a ser el Q emitido por radiación, que va a ser proporcional a la emisividad, al área, a la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura superficial externa en Kelvin a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores en Kelvin a la cuarta. Nos falta otra situación. Nos dijeron también que este ambiente pues también se encuentra a 32 grados Celsius, pero y que el camión se está moviendo en esta dirección a 105 kilómetros hora. Entonces sabemos que el sistema también puede estar perdiendo calor por convección, puede estar perdiendo en el caso que tengamos H área y que la temperatura superficial sea mayor que la temperatura del ambiente. De momento lo vamos a asumir así, es decir, vamos a decir que está perdiendo por emisión y que está perdiendo por convección. Sabemos que habrá otro que va a atravesar el circuito, que es este Q conducción, y que ese va a atravesar el circuito térmico que ya habíamos dibujado. Ojo, no tenemos el coeficiente de convección y esa es la dificultad de estos capítulos de convección. Entonces vamos a determinar primero el número de Reynolds para saber si el flujo es laminar o turbulento. Ya en el problema nos dijeron va a ser turbulento, sin embargo hay que calcularlo y hay que comprobarlo. Entonces vamos a ver, el número de Reynolds sobre toda la placa va a ser la velocidad de ataque por la longitud de la placa sobre la viscosidad cinemática del fluido. Noten que aquí hay una situación en la que, como la viscosidad cinemática se calcula a la temperatura de película y la temperatura de película es igual a la temperatura superficial externa más la temperatura del ambiente sobre 2 y esta es la pregunta. Entonces tenemos como una dificultad inicial, sin embargo, podemos arrancar con una suposición para poder calcular las propiedades termofísicas y luego, pues al final le decimos al programa, bueno, no conozco, después de haberlo supuesto, cuando ya tenga todas las ecuaciones, elimino ese supuesto y determino la temperatura superficial y él al mismo tiempo va a determinar todas las propiedades de la temperatura de película. Pero inicialmente, para resolver, asumo la temperatura superficial externa, la asumo para poder calcular estas propiedades termofísicas. Igual ya lo vamos a resolver en IES. Aquí al principio es el planteamiento. Listo. Una vez tengamos Reynolds y garantizando que ya del problema nos dijeron que ese Reynolds tenía que ser mayor que 500.000 y que estamos trabajando con aire. Estamos trabajando con el aire ambiente y sabemos que el aire tiene un Prandtl del aire es aproximadamente 0.7. Entonces, les voy a mostrar, compartir mi pantalla y vamos a buscar la correlación que nos va a servir. Entonces, ya están viendo la pantalla. Entonces, noten esta correlación para flujo turbulento nos dice que el número de Nusselt es igual a HL sobre K, la conductividad del fluido es igual a 0.037, el número de Reynolds, el que calculé, a la 0.8, por el número de Prandtl a la 1/3. Noten que tengo que calcular este Reynolds, obtener este Prandtl, para poder calcular este número de Nusselt. Pero una vez tenga este número de Nusselt, voy a poder despejar el H y obtener el H de convección que necesito para aquí, que necesito aquí.
Noten que esta expresión me sirve siempre y cuando Prandtl esté entre 0.6 y 60. Y sabemos que el aire es alrededor de 0.7, entonces funciona. Y noten que esta también nos dice que solamente sirve si el Reynolds está entre 500.000 y es inferior del orden del 10 a la 7. Entonces nos sirve para cuando el Reynolds es menor que 10 a la 7, pero es mayor que 5 por 10 a la 5, que es ese número, ese Reynolds crítico, a partir del cual se vuelve el flujo turbulento sobre una placa plana. Listo, entonces vamos a utilizar esa correlación y con esa podríamos obtener el coeficiente de convección, que es el que nos falta por obtener. Listo, hagamos el balance de energía. A ver, entonces voy a volver a la hojita. Entonces yo por aquí ya pasé esa correlación. Entonces la correlación que nos sirve para poder determinar el coeficiente de convección es esta. Dado que el aire tiene un Prandtl entre punto 6 y 60, entonces puedo utilizar esta correlación. Listo, hagamos el balance. Sabemos que este Q por conducción será igual a la temperatura superficial externa menos la temperatura superficial interna, TSO, pongámosla en Kelvin, menos TSI en Kelvin, sobre la resistencia total. Entonces voy a poner aquí, sería dos veces la resistencia del aluminio más la resistencia del uretano. Ese lo podemos calcular. Noten que ya tenía especificado el emitido, el que se transfiere por convección y el absorbido, también ya sabemos que era Q alfa, es igual a alfa área GS. Podemos hacer el balance completo sobre la superficie y decir, bueno, en la superficie, todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Es decir, primera ley de la termodinámica aplicada a la superficie. Y yo aquí dije, este está entrando, lo emitido está saliendo. De convección, puse la superficial externa como si fuera mayor, correspondiente igual como si fuera mayor la que eh, también que está emitiendo, es decir, en la misma dirección de la emisión. Y sabemos que esta tiene que ir en dirección de lo más caliente a lo más frío. Entonces, el balance de energía en esa superficie nos dice, la totalidad absorbida tiene que ser igual a lo que se transfiera por conducción hacia el interior, más lo que se emita por radiación, más lo que se pierda por convección. Ya ahí tengo eh, las ecuaciones para poder calcular, para poder hacer el cálculo. Entonces ya con este sistema podemos resolver para la temperatura superficial externa y podremos resolver, pues lo que se conduce será lo que entrará al refrigerador y que la bomba, y que pues, sí, el compresor del refrigerador pues tendrá que hacer el trabajo para sacar ese calor del sistema. Bueno, entonces vamos a pasar a IES. ¿Alguna pregunta sobre ese análisis? Yo ahorita les paso esto para que ustedes queden con estas dos notas, estas dos hojitas. Voy a dejar de compartir aquí esta y vamos a resolverlo en el programita, en el programa para resolver ecuaciones de ingeniería. Entonces toda la pantalla y abrimos ES. Entonces vamos a acá. Listo, micrófono, bien. Bueno, ahí deben estar viendo el IE, ¿cierto? Aumentar el tamaño de la letra. Bueno, todo esto,
Esto rápidamente es turbulento sobre toda la placa. Las demás ya ustedes las toman de ahí, es aire. Bueno, entonces vamos a arrancar de una vez aquí con los datos conocidos. Y voy a escribir aquí. Entonces tenemos GS, E sub S, es igual a 750. Las unidades son a ver, los vatios sobre los metros cuadrados. Podemos ir verificando. Aquí GS, vatios sobre metro cuadrado. Nos dicen W, que es el ancho, 3.5 en metros. Nos dicen la longitud, 10 metros. Nos dan los espesores. Entonces, espesor del aluminio igual a 5. Ya sé que ese 5 está en milímetros, entonces digo por convert de milímetros a metros. Entonces, sea lo que sea que yo le entregue aquí, él lo va a calcular en metros. Voy a ir poniendo por aquí los resultados. Tenemos este. 3.5. Pongamos el espesor de el uretano. Y ese va a ser igual a 50. Después voy a copiar este comando o esta función. Entonces ya sé que el espesor del uretano es 50 milímetros y me lo va a dar en metros. Aquí puedo poner unidades secundarias y él me va a mostrar los 50 milímetros. Listo, nos dicen las conductividades. Conductividad del uretano. Esa es igual a 0.0, a ver, busquémosla, 0.026. Nos dan las unidades, vatios sobre metro cuadrado, no, metro y Kelvin. Nos dicen la conductividad del aluminio. Ese es igual a 180. Voy a copiar de una vez estas unidades. Son las mismas unidades de conductividad. Nos dicen la velocidad del camión. Esa velocidad del camión es de 105. Esa está en kilómetros por hora. Entonces vamos a decir, convert. Lo que está ahí, esos 105 son kilómetros por hora. Convierta eso a metros segundo. Vamos a ver si funciona. Convert. Entonces miremos. Entonces la velocidad del camión en metros por segundo es 29 metros por segundo. Aquí pongamos kilómetros hora para verificar que son los 105 kilómetros hora. Y está bien. Entonces vamos bien, no hay problemas de unidades. Así les debe quedar siempre cualquier ejercicio. Deben ir revisando cada una de las unidades. Aquí vamos muy bien. Nos dicen que la temperatura superficial interna es igual a -10. Esta nos dicen que es Celsius. Y vamos a trabajar con radiación, entonces vamos a convertir esta de una vez a Kelvin. Entonces, la temperatura superficial interna en Kelvin es igual a la función convert temperatura de Celsius a Kelvin, lo que haya en la temperatura superficial. Entonces noten que la temperatura superficial debe estar dada en Celsius para que la transforme a Kelvin. Entonces verifiquemos que sí funciona. Entonces a esta no le puso unidades, le decimos, estos son Kelvin. O sea, ya hay no problemas de unidades y verificamos que eso sea en Celsius menos 10 grados, correcto. Listo, nos dicen también que T infinity o la temperatura del ambiente, infinity, es igual a 32 grados Celsius. Está haciendo calor ese día. 32 Celsius.
Y vamos a convertirla de una vez a Kelvin. Entonces, voy a poner T infinity en Kelvin es igual a la función convertemp. Voy a copiar pero tengo que reemplazar este infinity aquí al interior de la función. Entonces, convierta de Celsius a Kelvin lo que sea que haya en T infinity. Nos dice nuevamente, hay un problema de unidades, es porque no le ha puesto que este es Kelvin. Y de una vez pues voy a poner que la temperatura de los alrededores en Kelvin es la misma T infinity en Kelvin. Eso respecto a las referencias. Eh, ¿Qué más nos dicen? Creo que ya, de momento ya. Listo, entonces vamos a continuar. Por aquí entonces van a arrancar los cálculos. Cálculos, me está ahorrando. Los cálculos. Entonces tenemos el área. Va a ser igual a W por L. Listo, eso por ese lado. De momento pues no tenemos mucho más que calcular. Eh, Voy a decir asumir la temperatura superficial externa, este SO, para poder o para determinar las propiedades termofísicas a T promedio. A T F, que es T película. Entonces, T película, recuerden que STF. Entonces, aquí voy a decir, voy a asumir que esa temperatura superficial externa, de momento voy a decir, no, eso es 40 Celsius. Ojo que esto es supuesto, ¿cierto? De Celsius. Y esto es un supuesto. Ojo, pues de este supuesto lo voy a resaltar. Es un supuesto. Y aquí entonces puedo decir que T, eh, T, a ver, TF es igual a la temperatura superficial externa más la temperatura del infinity sobre 2. Noten que aquí abajo aparece una lista que dice SI, Sistema Internacional, Celsius, Kelvin, perdón, Celsius, kilopascales, kilojoules. Este Celsius aquí implica que para determinar las propiedades termofísicas yo tengo que darle la temperatura en Celsius y la presión en kilopascales. Entonces, por eso aquí, como las propiedades termofísicas son a la temperatura de película, la puedo calcular así siempre y cuando aquí tenga Celsius. Ojo que esto lo puedo cambiar. Yo puedo decir, no, que las propiedades termofísicas las va a tomar y yo le voy a dar la entrada de temperatura en Kelvin. Entonces noten que si cambio ahí Kelvin, aquí cambia Kelvin. Listo. Entonces podemos seguirlas utilizando. De todas formas ya tenemos T infinity. Podemos convertir esta a Kelvin también. Temperatura superficial externa en Kelvin es la función convert temperatura de Celsius a Kelvin, lo que sea que haya en TSO. Listo. Entonces, de todas formas, ya tenemos en Kelvin, en Celsius. Sin embargo, las propiedades termofísicas, entonces determinémoslas ATF. ¿Cómo se llaman las propiedades termofísicas? Entonces, noten aquí arriba, aparece una cosa que se llama function info, información sobre las funciones. Y aquí encontramos propiedades termofísicas, thermophysical properties. Nos faltó también decir que la presión es la presión atmosférica o, vamos a ver algo, noten que
A ver. Noten que si yo digo, voy a asumir que es un gas ideal, los gases ideales, en particular la propiedad como la conductividad, el C sub P, no van a depender de la presión. Entonces vamos a decir, es un fluido real y, ojo que va a depender. Entonces aquí vamos a escoger aire y nos va a preguntar cuál es la temperatura a la que voy a calcular esa conductividad y cuál es la presión. Entonces voy a poner aquí que se me está borrando. Acá, aire. Se me la borró. A ver cómo hago. Insertar, por aquí está, aquí, este. Mm, Ahí sí fue. K del aire. Entonces voy a volver a pegar esta función. Entonces vamos aquí a function info, conductividad, pegar. Entonces la conductividad del aire es la función conductividad del aire a T, que es la temperatura superficial externa, y P, pues vamos a decir que P, pongámoslo aquí, asumir que P es la típica a presión a nivel del mar, 101.3 kilopascals. Entonces pongo este es kilo P a kilopascales. Entonces ya tengo, puedo calcular la conductividad del aire a la temperatura superficial externa. No, de hecho es a TF, a la temperatura de película y a la presión dada. Entonces vamos a ver, ya nos puede poder calcular la conductividad del aire. Ahí está, en vatios metro Kelvin. Este está en Kelvin, este está en Celsius. Nos dice que hay un problema de unidades porque este está en Kelvin y no lo hemos especificado. Ya no hay problemas de unidades. Las otras propiedades termofísicas que necesitamos son, entonces vamos, conductividad, necesitamos viscosidad cinemática para poder calcular el Reynolds. Entonces vamos a decir, este es el nu del aire. Entonces es la viscosidad cinemática del aire a la temperatura de película y a la presión atmosférica. Necesitamos también el número de Prandtl. Vamos a buscar, por aquí aparece Prandtl. Lo pegamos, entonces es el Prandtl del aire. ¿A qué temperatura? A la temperatura de película y a la presión atmosférica. ¿Qué más propiedades termofísicas necesitamos? A ver, de momento, esas son todas las que necesitamos para este cálculo de momento. Sí, no hay nada más. Listo. Vamos a ver qué números nos da. Entonces, de momento, viscosidad cinemática, 0.4 ceros. Las difusividades se dan en metros cuadrados por segundo. Prandtl, 0.7061. Entonces, por tanto, cumple con la condición de que para usar esa correlación que teníamos, que visualizamos, teníamos que tener un Prandtl mayor que 0.6. Y, eh, y listo, de momento podemos seguir así. Creo que podemos calcular el número de Reynolds. Entonces vamos a decir, el Reynolds sobre la placa es igual a la velocidad del camión por la longitud del techo sobre la viscosidad cinemática del aire a la temperatura de película. Vamos a quitar este resaltado y vamos a ver cómo nos da el Reynolds. Entonces, noten, Reynolds tiene que ser adimensional. Si quiero que esto se me vea junto, pues lo encierro entre paréntesis para que aquí en formato de ecuaciones lo vea de esta manera. De todas formas, la otra también estaba bien. Reynolds nos dice que es 1.75 por 10 a la 7. Y recuerden que aquí en las correlaciones teníamos esta limitación. Puede ser a cualquier número del orden de 10 a la 7. Por tanto, este número también funciona. Listo. Y de hecho ya podríamos calcular el número de Nusselt. El Nusselt sobre esa placa va a ser igual a... Entonces vuelvo y miro la correlación. Para la zona turbulenta, 0.037. Reynolds a la punto 8. Entonces esto es 0.0. Un solo 0, dos, un solo 0, 37 por Reynolds a la 0.8. Entonces busco 0.8 por
Prandtl del aire. Nos dice que ese Prandtl es a la 1/3. Entonces vamos a elevarlo a 1/3. A la 1/3. El yoquito está resaltado. Listo. Vamos a ver cómo se ve en formato de ecuaciones y que corresponda a Nusselt. Ojo. Entonces, ojo, recuerden que este nu lo va a leer como si fuera la letra griega. Entonces, digamos Nusselt. Nusselt L, para que se vea así. Nusselt L es 0.037, Reynolds a la 0.8, Prandtl a la 1/3. Condición, ese Nusselt debe ser mayor que 1. Efectivamente, es adimensional. Por aquí vamos bien. No hay problemas de unidades. Y noten que aquí podríamos decir, listo, el coeficiente de convección, pues se obtiene del mismo Nusselt. Nusselt L es igual a el coeficiente de convección, Hcomb, por la longitud característica que es el L, sobre la conductividad del fluido, que es el aire. Encerramos así entre paréntesis para que se vea bien en el formato de ecuaciones. Entonces Nusselt es HL sobre K y noten que como ya había calculado Nusselt, pues puedo calcular el coeficiente de convección. Entonces vamos a ver cuánto nos da ese coeficiente de convección. Ojo, aparece un error potencial de unidades, es porque el coeficiente de convección nos lo dio adimensional y es vatios sobre metro cuadrado por cada Kelvin. Al corregir eso, no hay errores de unidades. Listo, entonces ya tenemos coeficiente de convección, que era lo que teníamos que hallar. Ahora vamos a empezar a hacer cálculos. Resistencias térmicas. Entonces, de resistencias térmicas, tenemos la resistencia del aluminio, que es igual proporcional al espesor del aluminio e inversamente proporcional a la conductividad del aluminio por el área superficial. Yo había escrito aquí KL. Las unidades de las resistencias térmicas son los Kelvin por cada vatios, está bien. La resistencia del aluminio es muy bajita porque la conductividad del aluminio es muy alta. Miremos la resistencia del uretano. Entonces, esa es proporcional al espesor del uretano sobre la conductividad del uretano por la misma área. Esa debe ser más alta, noten aquí. La resistencia del uretano es mucho mayor que la resistencia del aluminio porque es más grueso, espesor mayor y su conductividad es más baja. Tiene sentido que su resistencia a la conducción sea más alta. Continuamos con... Listo, de momento podríamos decir que lo que se conduce al interior, ese Q dot, cond, va a ser igual. Entonces pongo la fuerza impulsora, que es la temperatura superficial externa. Noten que esta está supuesta. De momento, yo puedo obtener un valor aquí para lo conducido al interior, que es lo superficial externa menos la temperatura superficial interna sobre esa resistencia total, que es la del uretano más 2 veces la resistencia del aluminio. Son en serie, entonces se ponen de esta manera. Como tengo la temperatura superficial externa asumida, pues ya voy a poder ir calculando. Pero recuerden que esto no es el valor real. Aquí puedo cancelar Celsius sobre Kelvin y esto va a ser vatios. Listo. Yo puedo decir que la otra expresión, ya había dicho que lo absorbido, entonces vamos a poner aquí Q alfa, Q dot alfa, es igual a el área por alfa. Alfa no sé si lo había anotado. No lo tengo todavía. Vamos a poner aquí el alfa. Alfa es igual a 0.5. Y de hecho nos dieron que epsilon era igual a 0.5. Entonces, área por alfa por GS es sub S. Entonces aquí nos va a dar lo que absorbería esa superficie. Noten que aquí me la dan metros por vatios. Sin embargo, nos dice que
Vamos a mirar qué pasa aquí. Área por alfa. Esto es en vatios. No hay problemas de unidades. Él había sugerido unas, pero en realidad estaban incorrectas. Listo. Ahora miremos lo que sería por convección. Podemos decir que lo que transferiría el camión por convección es Q dot, es igual, proporcional al coeficiente de convección que ya calculamos, H convección, por el área, por la temperatura superficial externa menos la temperatura del infinity. Vamos a ver cómo nos da. Ojo, aquí todo todo me está dando de momento de una porque supuse de una vez esa temperatura superficial externa. Sin embargo, aún no sabemos cuál es. La vamos a saber una vez hagamos el balance. Y tenemos un Q emitido. Vemos lo Q dot epsilon. Es igual a epsilon por el área por sigma número, llama al coeficiente de Stefan Boltzmann por la temperatura superficial externa en Kelvin, o que aquí es en Kelvin a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores en Kelvin a la cuarta. Ampliemos este un poquito para que sea derecha, verifiquemos las ecuaciones. Vamos a ver si este sigma se ve mejor así y si me lo calcula. Bueno, no porque no la conoce, sigma, entonces si es sigma número, porque pi sí lo reconoce como pi simplemente, pero sigma sí debe ser sigma número, listo. Entonces ahí sí, miremos las ecuaciones. Entonces lo que se transfiere por convección va en la misma dirección de lo que se emite, dado que supusimos que está mayor que el ambiente. Lo que se absorbe es área alfa, está bien, GS. Lo que se transfiere es por la conducción y ahora sí podemos hacer el balance. Podemos decir, entonces, ya habíamos dicho, todo lo que se absorbe, Q dot alfa, es igual a lo que se transfiere al interior más lo que se entrega al ambiente por convección más lo que se entrega al ambiente por emisión. Aquí ya tengo el balance completo. No tengo que asumir esta. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si esto, sí, lo puedo comentar. Puedo comentar. No sé si tengo que convertir esto. Mm, vamos a ver. Creo que tengo, sí, es por el TSO en Kelvin. A ver. Ah, es que aquí, a ver. TSO. TSO. Sí, o sea, necesito decir, yo creo que este no lo puedo, tengo que decir. ¿Qué pasó aquí? Entonces nos está diciendo, a ver, que la temperatura es negativa. A ver, ¿qué nos está ocurriendo? Vamos a ver cómo lo corregimos. A ver, lo que se absorbe, me había dado. Sí, es lo que se conduce desde la superficie. Bueno, es que creo que tengo que poner todo en Kelvin. T infinity en Kelvin, más bien, para que el que tenga que encontrar sea en Kelvin. Entonces, este TSO en Kelvin, TSI en Kelvin, y este también lo puedo comentar ya. A ver, no, me está fallando porque tiene que determinar T, a ver cuál no tengo. T infinity lo tengo, T alrededores en Kelvin lo tengo.
TF, TF es TSO, TSO en Kelvin, más T infinity en Kelvin. Vamos a ver, un segundito. TF en Kelvin. Me va a tocar convertir todo a Kelvin. Kelvin. Kelvin, ¿dónde más tengo? TSO. Y aquí le voy a decir entonces que para que me... ¿Qué está pasando? A ver. No me está sacando un error. A ver qué está pasando aquí. TF en Kelvin es temperatura superficial en Kelvin, más temperatura infinity en Kelvin. T infinity en Kelvin ya la tenía. ¿Por qué se está perdiendo? Sí, me dice que está por fuera del rango. Bueno, esto no debería ser, no debería dar aquí tan difícil. Vamos a, voy a tratar de darle un valor a este, dado que él está suponiendo, este lo está variando entre menos infinito, pero ya sabemos que en realidad esto no puede ser negativo, debe ser positivo. Vamos a ver. No, un momento. La TSO en Kelvin va desde cero. Vamos a ver aquí. No me está funcionando. ¿Por qué? Voy a volver a la suposición. A ver qué pasó aquí. Pasó aquí, a ver. Esta me está poniendo problema. A ver qué pasó. A ver, Q emitido debería ser, a ver, Q absorbido. A ver dónde tengo un error en alguna parte. Yo estoy diciendo, lo absorbido es Q alfa. Lo que se pierde por convección. Ah, a ver, a ver cómo puse yo el balance. Todo lo que se absorbe será igual a lo que se emita más lo que se pierde por convección más lo que se pierde por conducción. Vamos a ver cuánto da la suma de estos tres. Q es igual a lo que se emite más lo que se pierde por convección más lo que se transfiere por el circuito térmico. A ver. Entonces, Q punto out debería ser igual a Q alfa. Entonces, ojo, aquí como estoy suponiendo todo, para que la suposición se cumpla tendría que ser que lo que se pierde sea igual a lo absorbido. Y noten que aquí hay una diferencia. No entiendo por qué no me lo está calculando de una. A ver, SO. Entonces vamos a ver, voy a asumir. Aquí en realidad no entiendo por qué me está fallando. Pero entonces voy a hacer algo. Voy a hacer una tabla
y voy a variar esta temperatura para hallarlo de forma gráfica. Entonces voy a decir if parametric table else aquí and if. Y voy a hacer entonces una tabla para la temperatura superficial externa. A ver qué está pasando. Entonces, temperatura superficial externa. Esta la agrego. Necesito Q dot y necesito lo que se absorbe. Que esta Q dot out es la suma. Entonces, voy a variar esta entre 33 y 60. Vamos a ver. Windows, Parametric Tables. Entonces aquí hay un punto, de hecho está entre estos dos, en el que los dos son iguales. Voy a hacer una gráfica de Q punto contra estas dos. Y noten que aquí la temperatura se encuentra alrededor de 37.8 grados. Es decir, si pongo aquí 37.8 grados, 37.8 grados, pues me debe dar que lo absorbido va a ser muy parecido a lo. Entonces 37.75. Vamos a mirar. Es este y este. Miremos nuevamente la gráfica. No entiendo por qué no me dio de manera exacta. Entonces en realidad es 37.92. 37.92. Y aquí pues ya sí nos tiene que dar muy cerquita, sí. Voy a intentar la última vez resolverlo de manera exacta, es decir, sin asumir esto. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer comentar y calcular. No, dice que tengo más incógnitas que variables. No estoy relacionando entonces las ecuaciones. Ok, vamos a ver. El circuito, todo está en Kelvin. Bueno, muchachos, puede ser ya el cansancio también. Les pido disculpas ahí, pero de forma gráfica la obtuve. No sé, a ver qué me dice esta vez. Tengo que decir este. No, 32 incógnitas. Sí, muchachos, yo creo que puede ser el cansancio ya al momento, pero sí, de todas formas la solución es esta. La solución es, vamos a ampliar un poquito más este para que nos dé 37 o pongámosle 100 valores. Entonces vamos a descomentarla. Y la tabla paramétrica, vamos a correrla y vamos a buscar el valor exacto. Bueno, está entre estas dos como la habíamos predicho. Em, Dejemos así por hoy, muchachos. Yo la próxima se lo resuelvo de manera exacta. No sé qué me pasó. No sé qué pasó con este. Pero, pero de todas formas esa es la solución. Bueno, a ver yo por aquí.
detener la grabación.